buenas noches. Muchas gracias a todos. Tony, José Luis, vamos a por ello. Quiero expresar en primer lugar mi profunda satisfacción por haberme correspondido el honor de presentar en esta ocasión a una persona de la talla humana, intelectual y ciudadana de José Luis, a quien me atrevo a calificar como uno de los grandes pilares en los que a día de hoy descansa el relieve cultural de nuestro pueblo. Bien es cierto que como no canta, ni publica novelas, ni tiene promociones en la radio y está todo el día en la tele, pues, y encima él tampoco ayuda mucho porque es una persona discreta, que no se deja, tampoco pasa desapercibido. Me recuerda un poco, y esto va para Jerónimo, cuando Raúl García debutó en el Atleti y era ese jugador tan maravilloso que metía esos golazos y tal. La primera vez que lo oí hablar se me vino el alma a los pies, porque tenía esa vocecilla que tienen los vascos y yo pensaba que era un... Y José Luis, que lo lees, y José Luis que es una persona que no necesita demasiada alaraca hablando, porque él está convencido realmente de que la palabra y la razón son la fuerza de su discurso, pues es una persona muy discreta y como tal, pues ahí está. Pues yo reivindico aquí, ahora, en este momento, a José Luis como personaje muy destacado en este pueblo. Y creo que el Ayuntamiento ha acertado de pleno a la hora de, por lo menos, para empezar, pues nombrarlo como pregonero de nuestras fiestas de este año. Y espero que a partir de ahora ya, pues, vayamos para adelante. Bueno, José Luis Villacañas, hijo de Sebastián Villacañas y de Gabriela Berlanga, dos maravillosas personas de dos maravillosas familias, y más adelante volveremos sobre el tema, nació en Úbeda en junio de 1955. Desarrolló sus estudios en las escuelas profesionales de Safa y en el Instituto de San Juan de la Cruz. Se licenció con premio extraordinario en Filosofía por la Universidad de Valencia en 1977. Yo ni había acabado la carrera y le llevo 2 años, qué vergüenza. Donde se doctoró con la tesis Realismo empírico e idealismo trascendental en la filosofía teórica de Kant, los niveles de su uso y justificación. En esa misma universidad ejerció como profesor desde 1977 a 1986, cuando nos casamos, Delfina y yo, ¿te acuerdas? Pues fíjate, y es ya de profesor en Valencia. Año en el que logró la cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad de Murcia. Desde 1994 a 1997 estuvo destinado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1997 recibió la Medalla y Banda de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania por sus aportaciones al estudio de la filosofía alemana. Todavía aquí no nos habíamos dado cuenta de quién era. Y los alemanes, que son tan listos, dijeron, aquí hay materia. Entre 1999 y 2003, gobernando el Partido Popular, desempeñó el cargo de director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Generalitat Valenciana. En este desempeño puso en marcha la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes, así como multitud de colecciones sobre el patrimonio intelectual y cultural valenciano. De 2003 a 2009 ocupó la Cátedra de Filosofía Moral en la Universidad de Murcia. En 2009, tras una estancia en la Universidad de Stanford, como profesor visitante, es llamado a la Cátedra de Historia de la Filosofía Española en la Universidad Complutense de Madrid, donde continúa. Ha dirigido casi medio centenar de tesis doctorales, entre las de algunos académicos e investigadores de distintas instituciones. Como autor, ha publicado en este tiempo medio centenar de libros de filosofía e historia, 4 novelas y un libro de poesía. Atención al tren, 4 novelas y un libro de poesía, 50 libros de ensayo. Ha impartido conferencias y cursos en las más importantes universidades españolas,
Es profesor visitante de varias universidades europeas y americanas y también colaborador con el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1994. Colaborador habitual del diario Levante, donde firma una columna semanal de opinión que me chupo todas las semanas y me encargo de distribuir por ahí, y también del diario El País. Su actual obra, la que va a ocupar gran parte de su vida y que él ha calificado como algo diseñado para hacer algo durante la vejez, ya lleva 3 tomos. Si él se considera viejo, yo ya estoy para que me lleven. Es un monumental trabajo llamado Inteligencia Hispana, Ideas en el Tiempo, con el que aspira a mostrar que en cada generación hispana ha habido personas que han pensado su propio presente. Demostrar que la realidad es mucho más que el poder, que la ciudadanía genera la suficiente inteligencia crítica para, de una manera patriótica, proponer soluciones que el poder nunca va a ver, porque el poder es fuerte pero miope. Ahí queda eso. Y ahora me vaya a permitir una última meditación muy personal, muy nuestra, muy telúrica. Hace 87 años, 3 paisanos de Úbeda, 2 agricultores y un técnico industrial, marcharon alistados a participar en lo que sería una terrible guerra fratricida. En Almansa, cuando sus caminos se iban a separar, el joven industrial arrojó sus galones a un pozo y partió con ellos, forjando una cadena que ha sobrevivido al tiempo y todas las miserias que después se sucedieron. Manolo Villacañas, hermano de Sebastián, Baltasar Berlanga, primo hermano de Gabriela, y Manolo Fuentes, mi padre, compartirán hoy conmigo la felicidad de presentarles a quien a continuación nos pregonará la feria y fiestas de este año. Muchas gracias. Querida alcaldesa, queridos concejales, querido secretario, que ahora no acabo de verlo, querida familia, queridas amigas, queridos amigos, cuando mi vecino Blas Ruedas Ponce, en el argot de la calle González, nuestro querido Blasito, me pidió que fuera el último de la lista de la candidatura de Sumar por Úbeda, no me avisó de las consecuencias. No me dijo nada de que este compromiso, que asumí con gusto y firme convicción, llevaba incorporado la posibilidad de que mi nombre fuera ofrecido al consistorio para ser pregonero de nuestras ferias patronales de San Miguel. Tampoco era imaginable que hoy él no estuviera aquí y que tuviéramos que enviarle un abrazo en lugar de dárselo en persona, deseando que se cure pronto de su enfermedad. Así que ahora aprecio que cedía su petición con ligereza. Uno se alegra de los honores, siempre inmerecidos, y este del que gozo esta noche es uno de ellos. Pero en los ratos en vela de la madrugada, y a mi edad abundan esos ratos, uno no siente la vanidad, solo siente la zozobra y la inquietud de qué decir esta noche.
Por mucho que en el programa de fiestas pondere mi trabajo nuestro cronista, mi viejo amigo Rafael Bellón, y por mucho que hable bien de mí la generosidad de Pepe Fuentes, amigo, como ha dicho, de las dos partes de mi familia, la de los Villacañas y la de los Berlangas, la de mi tío Manuel y mi tío Baltasar, sé que no soy un hombre representativo de nuestra ciudad. Un filósofo que ha vivido lejos, un filósofo que además ha vivido lejos, no puede serlo. La verdad es que además, y como he dicho, no conozco antecedentes de un filósofo pronunciando un pregón de feria. En filosofía existe el aforismo, el ensayo, el versículo, el poema filosófico, el tratado, la conversación, pero el pregón de feria no es uno de nuestros géneros literarios. He buscado en balde estos días, por todos los sitios, algún ejemplo, algún antecedente. Lo más cercano que recuerdo es aquella exhortación exuberante del pícaro don Enrique Tierno Galván, que no era filósofo del todo, cuando siendo alcalde de Madrid, en los años 80, se dirigió a la multitud diciendo aquello: el que no esté colocado, que se coloque, y al loro. Esto puede quedar bien para Madrid, pero en Úbeda somos un poco más serios, o al menos es lo que recuerdo. Si no tengo filósofo a quien imitar, ¿a quién recurriré? Porque tampoco puedo imitar a los amigos que me han antecedido en este honor. He repasado la lista de los pregoneros anteriores y sigo abrumado. Hay demasiadas personas a las que admiro, algunas de ellas están aquí. El más cercano y el más parecido a mí también está aquí presente. Incluso él me abruma. Yo no soy un vecino mítico como mi entrañable amigo Pepo, un jugador legendario del Úbeda Viva que ha demostrado un amor a la ciudad acariciando una y otra vez cada uno de sus rincones, incluso el más humilde. Y no solo de sus calles y monumentos, sino también de sus campos, desde aquí a Bezmar o a La Peñuela. Él es un paisano que ha derrochado simpatía a raudales por todas sus esquinas y que ha luchado ante todos como un verdadero jabato, apostando por la vida sin remilgos ni excusas. Invencible. Yo he amado y gozado de esta ciudad tanto como él, porque lo aprendí al mismo tiempo que él, de nuestro inolvidable y querido amigo Antonio Cruz, de cuyo entusiasmo por la belleza de Úbeda hemos sido testigos oculares y quedamos contagiados por él para siempre. Pero por mucho que él haya amado a Úbeda tanto como él, no puedo competir con Pepo a la hora de demostrarlo. Así que me pregunto, ¿qué tengo yo que pueda ofreceros para disponeros a la fiesta? Ahora, al invocar aquellos tiempos de mi amistad con Cruz, con Pepo, con Tato, con Juan Ramón, con Francis, con Cristóbal, con Pepe Ángel, con Buenos Vinos, veo que me dejo llevar por los recuerdos tan pronto les doy ocasión. Unos me llevan a otros y luego a otros y forman de repente una atmósfera que sigue ahí, viva, configurando un mundo entero poblado de rostros y de afectos. ¿Por qué no olvido estas cosas? ¿Por qué recuerdo todavía cada una de aquellas escenas? ¿Por qué no puedo olvidar, como si fueran escenas ensoñadas,
petrificadas, dispuestas así para la eternidad. Esos miles de momentos en que aparecen imborrables cada uno de los rostros que amo, cada uno de los instantes que ofrecen un suelo firme a mi vida, que me conmueven y me arrastran a su mundo, tan pronto veo aparecer uno solo de ellos. Mi hermano Antonio dice que a veces me invento cosas, y es verdad. Lo mismo me invento aquel día en que viniste con aquel primer tocadiscos, era el segundo de la familia porque mi primo Antonín ya tenía uno, con aquel primer tocadiscos o con el pequeño álbum de Magical Mysteries Tour de los Beatles. No lo sabíamos, pero sin quererlo dábamos un salto desde el neolítico a la psicodelia. Me invento lo raro que sonaba aquella meliflua melodía en la que Lennon confesaba que era una morsa. Me invento cada uno de los días en que traías alguno de aquellos libros de Plaza y Janés, aquellos de Massence, Van der Meers, donde enmudecen las sirenas. Por no hablar de Giovanni Papini o aquella edición de La ciudad y los perros, o sobre todo aquel libro que verdaderamente me formó, Literatura del siglo XX y cristianismo de Charles Meller. Todos aquellos libros con los que poco a poco organizabas aquella humilde biblioteca que crecía en nuestro armario ropero. ¿Me lo he inventado? ¿Me he inventado yo ese afán de tener libros sin límite, como si dispusiera de 100 vidas para leerlos? ¿Cuándo me inventé esa memoria y ese afán? Todas esas escenas son de la misma calidad, pueblan el mundo, mi mundo, de forma tan constante como las estrellas del cielo. Siempre están ahí. Basta que se oculte el sol y la noche reine serena y clara para que aparezcan. ¿Acaso es esta incapacidad de olvidar aquellos años dichosos de Úbeda? Como diría Camus, hablo años de luz y de pobreza. ¿Acaso esa incapacidad de olvidar aquellos años dichosos es lo que puedo ofreceros? ¿Es suficiente para responder a vuestro honor? Sé que no lo es. Ofreceros mi felicidad de aquellos años no es ningún mérito. Si lo hago, es más bien para daros las gracias, para darle las gracias a esta ciudad y a sus gentes. ¿Qué podría ser aquí un mérito mío? Traer estos recuerdos puede llevarme a la emoción, pero no basta para sentirme cómodo esta noche o para creer que pueda ofrecerles algo valioso. Junto a aquella felicidad, también puedo ofrecerles mi viejo dolor. Eso también puedo recordarlo. Puedo remontarme a aquel día de septiembre de 1971. Puedo recordar que mi maleta también era de cartón y de rayas marrones. Como la de tantos miles cuando tuvieron que partir. Como la de tantos otros, esa maleta estuvo allí, todavía 2 semanas, silenciosa, frente a la cama de mi habitación, en Valencia, prácticamente sin abrir, dudando de si no debía regresar, si sería capaz de resistir por mucho tiempo aquel vacío en el estómago. Faltaban unos días para los gigantes y cabezudos, y el curso en Valencia ya comenzaba. Me fui con el último aroma de los días de septiembre, cuando se adensa el azul en el fresco de las mañanas y la luz se torna más nítida. Recuerdo las 8 horas de aquel viaje en el autobús de la Luansa y cómo cayó la noche sobre mí, solo, en la estación de Valencia, hasta que llegó mi tío Tomás y mi tía Carmen a salvarme. Allí se acabó la fiesta.
precipitadamente, con solo 16 años. Pero por mucho que aquel fuera un dolor proporcional a la felicidad previa, fue un dolor como el de otros muchos, un dolor que llevamos como un desgarro que nunca hemos medido del todo en su profundidad, que quizá nunca lo podremos medir del todo. El caso es que durante un año entero estuve diciendo como Borges aquel poema: solo me queda el gozo de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierto patio, a cierta esquina. Podría pensar que hoy, medio siglo después, yo recupero aquella feria frustrada que ya no pude vivir, pero no lo hago. Aunque eso sería significativo, ese círculo es también un abismo y hoy no es el día de cerrarlo. Así que presiento que ni felicidad ni dolor son suficientes. ¿Qué puede significar traer aquí ante ustedes esos recuerdos privados? Su capacidad de acompañarme de un modo tan persistente puede ser un testimonio de fidelidad, pero es suficiente para solicitarles atención esta noche. Siento que no, pero siento también que a pesar de todo, la palabra de un filósofo no puede ser un recuerdo. La palabra de un filósofo ha de ser aquella por la que se transforma la experiencia en un concepto, en un ideal. En realidad, yo no desearía ofrecerle mi fidelidad a aquella experiencia ni a aquellos recuerdos, sino a ese concepto, a ese ideal. Quizá eso sí pueda ofrecerse a ustedes esta noche. Mi concepto de Úbeda, basado en mi experiencia de Úbeda, eso puede trascenderme. Siento que aquí digo algo auténtico y mío, y lo siento porque lo he trabajado a lo largo de mi vida. De ese trabajo del concepto puedo sentirme orgulloso. Por supuesto, en toda aquella experiencia de mis días en Úbeda, yo fui un actor menor, más bien pasivo, una especie de esponja que no dejaba escapar nada. Todavía recuerdo a Cruz cuando me decía: venga, Pi, deja de leer los papeles que encuentras por el suelo. Yo quería saberlo todo, porque tenía un hambre de milenios. Esa apertura al saber, ese entusiasmo, que no sé de dónde viene, no era mío. Yo era suyo. Pero mantenerme cerca de aquellas experiencias, pensarlas, elegirlas en los duros momentos de la vida, elaborarlas, reflexionar sobre ellas, saber por qué las quiero y las retengo inolvidables. Ese continuo rumiar del alma, eso que Machado llamaba el soliloquio con el hombre que siempre va conmigo, eso sí es obra mía, mi decisión y mi elección, mi aspiración y mi ideal. He podido tener otros y otras, pero no he querido. Cuando uno sale de su casa a los 16 años y regresa a los 68, se supone que en medio ha visto algo de mundo. Y cuando uno procede de la humilde calle González, podría pensarse que todo lo nuevo podría ser mejor que lo que dejó atrás. No quiero desmerecer a otras gentes, ni a otros tipos humanos, ni otras formas de vida. Solo digo que no he conocido vida más decente que la que conocí en mi casa de la calle González, en mi familia, en mis amigos, en mis vecinos. Por eso me atengo a ella, con todas las fuerzas de un ideal. Lo mismo uno ha tenido que recorrer el mundo para llegar a esta conclusión. Puede ser, pero si es así, bienvenido.
¿Por qué marchar entonces? Por aquel tiempo, y quizá hoy sea igual, se aceptaba marchar como un hecho natural, que uno se tenía que ir. Había visto marchar a otros, a mis tíos Juan y Félix, a mis vecinos, a mis familiares, como aquel Manuel Berlanga que marchó a Australia. Era natural marchar. También lo había hecho ya mi hermano. En cierto modo, cuando le tocó el turno a mi generación, ya todo era diferente. Nosotros sentíamos el viento de la historia en nuestras espaldas. Algo nos empujaba, pero no era el frío cierzo, sino un cálido ábrego. No nos iba a pasar, como se contaba en las viejas historias familiares, esas escenas de raída desesperación y completa soledad en ciudades lejanas y desconocidas que padecieron nuestros tíos, nuestros primos. Nosotros íbamos fortalecidos por la mejor educación y podíamos pensar que en familiares nos esperaban en todos sitios, en Madrid, en Valencia. A mí, sin ir más lejos, me esperaba mi hermano Antonio, mi tía Carmen, mi tío Félix y mis primas. Nos sentíamos afortunados por marchar así y no sin razón. Y yo personalmente me sentía especialmente afortunado, pues llegué a un pueblo, Burjasot en valenciano, en un castillo decorado con azulejos a la andaluza, porque perteneció a un gran andaluz, Juan de Ribera, que hizo que San Miguel también fuera el patrono de Burjasot y que la Virgen de la Cabeza fuera su patrona. En realidad, cuando llegué, pensaba que me había vuelto a una ciudad gemela, a una ciudad hermana. Fue fácil con el tiempo sentirme en casa. Mi generación no tuvo que esperar a ser mayor para sentir gratitud por nuestros maestros. La sentimos en acto mientras aprendíamos. Año tras año recordábamos con más o menos afecto a los maestros del año anterior. Podría hacer la lista de los míos en la Safa, desde doña Asunción a don Lisardo, a don José Molina, don José Quesada, don Miguel Molina, don Marín Carvajosa, don Doroteo, don Isaac Melgosa Albillos. Había como una predisposición a la gratitud que olvidaba los momentos duros, que también los hubo. Si no fuera así, sin esa predisposición a la gratitud, ¿cómo es que recuerdo el mismo día en que mi madre Gabriela me llevó a ver a don José Antonio Fernández Pastor para apuntarme a los jesuitas un año antes de lo debido, a pesar de no tener la edad? Todavía veo a don Florentino pasear por allí, atareado con su bigotito de época, y al director con su papada y su melena, y al enérgico don Julio, el encargado del magnífico coto de Canarios, en un despachito cercano, siempre enérgico. Tiendo a pensar que si recuerdo todo aquello es porque desde entonces algo en mí sabía la importancia de cada instante, de cada momento, de cada paso que allí se daba, de que algo decisivo en mi vida dependía de lo que allí sucediera. ¿Quién me enseñó a estar atento desde los 5 años recién cumplidos a todo esto? Cuando llegué al Instituto Luis Vives de Valencia, ni por un momento dejé de sentir gratitud por mis profesores del Instituto de San Juan de la Cruz. A mi manera y con debilidades que milagrosamente no me cortaron el camino, nos tomamos en serio nuestra educación
y nuestros profesores nos tomaron en serio a nosotros. Permitidme que recuerde a alguno de ellos, a Manolo Madrid, a Eladio Cuadrado, a Dolores González Guzmán, a don Marcelino, a don Francisco Navarro. Estábamos preparados y listos para una generación inédita en la historia de España. Una generación que no había conocido la violencia de la guerra, que se preparaba para la recuperación de la democracia, para ser europea, para vivir en libertad. No teníamos ira, sino esperanza. No podemos fingir que nos íbamos tristes. Nos dolió mucho, pero como duele echar las muelas, era debido y teníamos que hacerlo. A buen seguro, en todo esto no hay nada de excepcional. Había docenas, quizás cientos de miles como nosotros, hijos de campesinos que llegaban por primera vez a la universidad. España cambiaba y se preparaba para convertirse en una sociedad moderna. La mayor transformación social de nuestra historia estaba teniendo lugar y nosotros lo sabíamos. Ahora algunos dicen que algunas cosas se trata de poner en cuestión a los héroes de la transición. Los héroes de la transición fueron nuestros padres y nuestras madres. Esos fueron los que hicieron posible la transición española, los que aguantaron la época más triste de la historia de España y nos dieron a nosotros no odio, sino esperanza. Nos esforzamos, encontramos trabajo pronto, aprendimos a respetar nuestra tierra de acogida, logramos sobrellevar la dura realidad de la distancia, vivimos desgarrados entre la tierra de nuestros padres y la tierra de nuestros hijos, siempre en medio, como en el fiel de la balanza, pero también como en el umbral de un equilibrio que jamás se hizo estable. Todo ha pasado tan pronto, medio siglo, y tenemos razones para seguir dominados por un sentimiento de gratitud a la vida, con los vínculos afectivos casi intactos de ayer y de hoy. Permitidme que en este momento pronuncie un nombre como símbolo de esta continuidad de afectos y de tierras, en tanto que representante de esa gratitud nueva que se encimó como las palmeras con la vieja. Hablo de María José de Castro Aracil, la compañera de mi vida desde hace esos mismos 50 años. Pero al margen de esas experiencias felices que me permiten sentir con satisfacción que mi vida no es diferente de la vida de mis mayores, se nos ha colado otra experiencia que ha sido decisiva para eso de lo que os hablaba antes, de mi concepto de Úbeda. Y es que poco a poco hemos ido descubriendo otra experiencia más dura de contar. Este país, de cuya increíble mejora hemos sido testigos y a cuya mejora hemos contribuido humildemente, en cierto modo, de repente, comenzó a sentirse satisfecho de sí mismo demasiado pronto. Fue un momento duro que me ha marcado de manera profunda. Antes de ese momento, pensábamos en nuestros mayores y nos sentíamos bien en el ámbito público y familiar. Teníamos algo que ofrecerles. A veces ya habían muerto, pero en esa conversación continua que uno tiene siempre con los ausentes, todavía les preguntábamos, ¿verdad que no creíste jamás que llegáramos hasta aquí? En los momentos en que uno conseguía eso que desde un punto de vista mundano podía llamarse un éxito,
Nos acercábamos silenciosos a un rincón y preguntábamos a las sombras amadas, ¿estás feliz con esto? Habíamos aprendido a hacerlos felices con nuestro progreso. Durante una parte de nuestra vida hemos vivido diciéndonos que respondimos bien a ese viento de la historia que nos empujaba en las espaldas. Pero llegó un tiempo en que las cosas cambiaron. No preguntamos a los padres si están contentos, sino que preguntamos a los hijos si en verdad le hemos dejado tanto como nuestros padres nos dejaron a nosotros. Y la respuesta no puede ser tan feliz. Fue un momento en que nos interpeló de manera clara la juventud y el futuro. No sabría decir cuándo llegó ese momento, o lo mismo sí, pero no quiero decirlo. Llegó un día en que comenzábamos a percibir que no estábamos a la altura de nuestros retos históricos, que el país no progresaba, que muchos avances se estaban cuestionando, que la forma en que habíamos administrado nuestra democracia hacía crecer los desequilibrios, que la forma de tratar las tensiones y las diferencias aumentaban las situaciones conflictivas de partida, que los jóvenes seguían teniendo que marchar. Y mientras que la calidad de nuestra democracia se deterioraba y las formas de nuestra economía causaban crecientes sufrimientos, aquellos servicios públicos que de un modo u otro se habían generalizado incluso bajo la última fase de la dictadura, esos mismos servicios públicos perdían de forma continua financiación. Tampoco podemos olvidar esto. Mientras eso sucedía, asistíamos año tras año a las evidencias de que el mundo entero entraba en una fase de riesgo creciente en todos los campos, desde el climático y ambiental al sanitario, desde el educativo al psicológico, desde el poblacional al político y militar. Y conforme crecían esos riesgos, año tras año, veíamos debilitados a los actores y poderes públicos, incapaces de neutralizar sus conflictos y quedar libres y dispuestos para atender y solucionar los problemas reales de la vida de nuestras poblaciones. De tal manera que el riesgo que corremos está multiplicado por la incapacidad de reconocerlo, de asumirlo, de entenderlo y de enfrentarse a él con la adecuada disposición de beneficiar al público, dejando atrás la defensa numantina de las propias posiciones partidistas. Entonces comenzamos a cuestionarnos nuestra propia percepción como generación. Fue un momento amargo, porque cuando veíamos ya cercanos los últimos años de nuestra vida, de repente el dorado telón que nos ofrecía la agradable escena de nuestro paso positivo por esta tierra se vino al suelo. Era la sensación de que no nos habíamos esforzado lo suficiente. En lugar de satisfacción apareció de nuevo la problematicidad inevitable de la historia, con sus decepciones, sus fracasos, sus miedos, sus inquietudes y, lo que es más importante, sus premoniciones. Llevamos varios años así, en los que avanzamos a trompicones, pero en el fondo estamos estancados, si no deprimidos. Y tras aquellos momentos en que hace una década nos agitamos como sociedad, casi de forma general, reclamando limpieza en nuestra democracia, son grandes, tras esos momentos iniciales, son grandes las resistencias a pronunciar discursos dirigidos a la generalidad del país, a la universalidad del interés público, como si cada uno solo tuviera en cuenta su pequeña clientela, su estrecha parroquia cada vez más reducida y exclusiva. Aunque es tiempo de unir y de federar voluntades, porque los retos a los que nos enfrentamos no podrán ser manejados de otra manera,
Solo rara vez escuchamos un discurso que hable a la ciudadanía democrática general, que atienda a la ciencia por la que tanto luchamos, que respete las evidencias con las que crecimos en nuestra juventud, que genere la responsabilidad de hacernos cargo de las aspiraciones y necesidades de la gente humilde de la que procedemos, que tenga la valentía de ir a los problemas reales. La energía de atenerme a esta perspectiva, que es cívica, de sentir esa viva insatisfacción con nuestra democracia, procede de mi concepto de Úbeda, de mi elaboración de la experiencia de Úbeda. Permitidme que acabe con 4 escenas que son elementos centrales de ese concepto de Úbeda del que aquí hablo y que ofrezco como ideal. Porque antes de nuestra generación, en Úbeda había chicos y grandes, ricos y pobres, como en todos sitios. Pero todos, los hijos de los chicos y de los grandes, nos vimos revueltos y mezclados en las aulas de los jesuitas o en las aulas del instituto. Allí aprendimos a tratarnos como pertenecientes a una única comunidad cívica, en la que las diferencias no impedían el trato común, pues había sitios en los que se reducían, se anulaban. Ese fue el efecto de la democratización de la enseñanza. Mi abuelo Antonio Villacañas trabajó para el general Saro. Yo fui a la escuela con sus bisnietos. La educación hizo posible esa transformación social. Nuestra generación ha de ser capaz de luchar hasta el final por recomponer aquellas evidencias, aquellos principios y aspiraciones que luchaban por una igual libertad. Oigo a veces la queja de que Úbeda no ofrece salidas a la juventud. No es una queja justa ni especial. Lo mismo se podría decir de España entera. Pero lo que puede hacer Úbeda es cuidar como oro en paño aquella atmósfera espiritual, cultural y moral que es la condición de dar a los hijos la mejor educación posible. Que se queden aquí o no, eso es cosa del destino, pero es nuestra obligación lograr que allí o aquí tengan la certeza de haber sido educados con esmero y puedan hacer frente con las mejores armas y con las experiencias más fortalecedoras a los desiertos de la vida, a esas épocas en que el frío polar se quiere meter en el alma. No solo se trata de medios materiales, se trata de la producción de experiencias que dejen impronta en la vida de los jóvenes, al despertar en ellos la solidez de un carácter. Pues una y otra vez debemos recordar lo evidente, que sin pasión no se hará jamás nada importante. Una educación capaz de despertar pasiones es lo que yo tuve, porque conocí a gente apasionada. Quien la siente se sabe fuerte, allí donde esté. Y cuando imagino a nuestra querida hija Carmen, allí en su lejana vida alemana, nuestro sufrimiento sería insoportable si no pudiéramos decirnos que al menos su educación fue lo suficientemente buena para ofrecerle armas con las que luchar en su lejano destino. He hablado de la vieja atmósfera intelectual, cultural y moral de Úbeda. Para identificar a qué me refiero, recordaré una segunda escena y lamento que mi primo Paco, el hijo de mi tío Baltasar, se haya ido precisamente aquí, porque tenía lugar cuando llegaba la Semana Santa. Nosotros solíamos ver algunos pasos de la Semana Santa por la calle, etcétera, pero íbamos a ver la procesión general en casa de mi tío Baltasar Berlanga, en la calle Ancha. La casa estaba abierta a muchos amigos de mi tío y a muchos familiares. Se abrían los balcones y también la ventana de la salita de la planta baja. Cuando venían los pasos,
Unos se iban a los balcones a verlos con mayor o menor devoción, mientras otros se quedaban en la sala de estar con sus conversaciones infinitas, preferentemente políticas. Recuerdo allí siempre, entre los amigos de mi tío, a Fernando Arillo y a Pepe Gámez, alcalde antiguo de Úbeda, que era nuestro sastre en las pocas ocasiones en las que lo necesitábamos. Mi hermano lo necesitaba más. Aquel clima de tolerancia, de diversidad, de reconocimiento recíproco, de naturalidad en las diferencias, creo que me marcó para siempre. Por supuesto, yo estaba allí con una pierna en cada uno de aquellos dos mundos y posiblemente siga ahí, porque me fascinaba la conversación infinita de mi tío, apasionada, abierta, airada a veces, constante, incansable, con sus libros siempre a mano atiborrados de anotaciones y reflexiones. Pero algo en mí también era sensible a la fascinación del misterio de una religión milenaria que se resiste a abandonarnos. La tolerancia está basada en que algo en ti es tan bien como en el otro. No es algo que emerja del escepticismo, sino que brota de que el otro es también tu posibilidad. Y quizá, si se hubiera dado un conjunto de cosas azarosas, tú serías como el otro. En todo caso, ese clima de tolerancia solo prende cuando las pasiones, las posiciones son sinceras y apasionadas. Es un error creer que la tolerancia requiere tibieza y frialdad, requiere autenticidad. Y solo entonces el otro gana nuestro respeto, porque en el fondo lo admiramos por su noble pasión. Y ese es el concepto que extraigo de aquella escena de la calle Ancha, en casa de mi tío. Autenticidad, pasión, diferencia, tolerancia, respeto, todo en un extraño equilibrio que abría nuestras opciones y nuestras posibilidades de vida. Voy corriendo a la tercera escena, queda una más. Tuvo lugar en una de las últimas ferias que viví. Antonio Gutiérrez, el viejo, siempre estaba inventando cosas y nosotros éramos como los ayudantes de Kafka, obedientes, frenéticos y abnegados. Poníamos sillas en la Semana Santa, repartíamos por los bares boletos de una lotería especial que él se había inventado, hacíamos de todo. Aquel año, no sé cómo, había concursos de hípica en la feria. Mi padre echaba de menos la feria de ganado que se celebraba en el ejido de San Marcos, nuestro barrio. Así que en las ferias se reencontraba con el mundo animal. Apenas iba a los toros, pero si no tenía trabajo, iba a los desencajonamientos que eran gratis para ver los toros. Por supuesto, no dejó de subir aquel año a ver los caballos. El concurso se hacía al lado del campo de fútbol, detrás de la portería, lo que desde el punto de vista de la higiene no era muy ortodoxo. El caso es que los ayudantes del viejo estábamos allí trabajando, administrando la ventanilla de las apuestas. Mi padre era sobrio como una estatua románica, pero aquel día apostó y ganó. Vino a verme feliz a mi ventanilla y me entregó el ticket ganador. Él tenía la clara sensación de que yo le había dado suerte. Y creo que fue una convicción profunda de nuestros padres respecto de sus dos hijos. Por mi parte fue una sensación muy extraña repartirle aquel premio. No era una cantidad grande, pero en casa era siempre una alegría. Le pregunté si volvía a apostar. Se negó. No había que tentar a la suerte ni ser ambicioso. Aquella tarde, cuando regresé a casa, nos arreglamos
y nos fuimos, mi madre, él y yo. Mi hermano ya estaba fuera, quizá en Linares, y nos gastamos en la feria el dinero del premio. Fue un momento de felicidad inolvidable. Siempre veo a mi padre así, libre, feliz de compartir con nosotros lo poco que había, como un sobrio administrador de la alegría, siempre fiel a su divisa, que ya era del abuelo Villacañas: gasta lentamente que tienes poco. Weber, que es un autor al que yo de vez en cuando leo, decía que la familia es la única institución comunista que existe. Eso era realmente mi casa y se llevaba a rajatabla. Allí el único comité central que había, la única administradora real, era mi madre, casi siempre cantando entre estrecheces. No hay atmósfera espiritual que valga si no integra estas experiencias en las propias carnes. Y eso significó para mí siempre la feria, una sobria alegría, más una alegría cívica, urbana, que personal. Una ocasión, una prueba de autocontención, de autocontrol. Un lugar de reencontrarnos los familiares y un lugar de reponer los afectos. Educación como pasión, tolerancia con el diferente, sobria administración de la alegría, igualdad común en las relaciones familiares. Pero todavía tengo una última escena de mi concepto de Úbeda. Permitidme que vuelva a los días de finales de agosto de 1971, un mes antes de mi partida. Yo tenía que tomar a las 4 de la tarde el autobús para un primer viaje, el 1 de septiembre, pues tenía que examinarme para ver si ganaba la beca de un colegio mayor, San Juan de Ribera, de Burjasot, como he dicho, donde finalmente residí y estudié durante 6 años y donde todavía hoy vive nuestro querido hijo Luis con su esposa María. Los olivos se trasplantan una vez, pero 2 no. Con su hija Gabriela, que lleva el nombre de nuestra madre. Valentina, como hija que es de las tierras de Valencia. Y con el pequeño y gran Darío, que va por ahí diciendo que es un guerrero integral, con 3 años. Aquel día de agosto mi padre no venía. La diferencia entre los artesanos y los campesinos de entonces es que los artesanos se dejaban guiar por la sirena de la fundición de fuentes, que regulaba nuestras vidas con precisión medieval, casi monacal, mientras los campesinos no la escuchaban. Así que pasadas las 2 de la tarde, a pleno sol, fui a despedirme de él. Cuando llegué, estaba en las eras del cuartel, cerca del cuartel de la Guardia Civil, sacando el final de agosto. Cuando llegué lo vi hundido en el montón de paja, con mi tío Juanito ayudándole. No puedo olvidar aquella escena. Nos abrazamos y nos echamos a llorar los dos. Mi tío Juanito, que tanto había sufrido en París, lo calmó. Cuando me fui, volví la vista atrás y los vi de nuevo hundidos a los dos en medio de la paja. Quitarse el sufrimiento mediante el trabajo. Ese es el concepto que extraigo de esa escena. Resistir mediante el trabajo. Volcarse en el trabajo como forma de liberarse del sufrimiento. Remontar con coraje la adversidad y la soledad y no darse excusas para dejar de cumplir con las tareas del día. Asumir ese trabajo sin darse por satisfecho demasiado pronto, llevarlo al límite, ver hasta dónde uno puede llegar, acreditarse ante uno mismo como bueno en el trabajo. Eso se puede leer en muchos libros,
pero yo lo aprendí aquí antes de leerlos, en aquella atmósfera moral de Úbeda. Yo sé que idealizo mi experiencia, pero también sé que esa idealización quiere identificar el milagro de una sociedad que venía de sufrir mucho y albergaba esperanzas. No todos los días eran así, pero también eran así. A veces creo que hoy el mayor problema de España es que no sabe lo que quiere ser. Yo tiendo a pensar que le bastaría con aspirar a ser decente. Y en aquella atmósfera de Úbeda creo haber rozado las experiencias que me permiten saber qué es lo decente. Y creo sinceramente que en nuestras ciudades medias, como Úbeda, tan típicas de nuestra historia, hay decenas de ellas, podemos apreciar todavía una firme huella de esa virtud, y yo lo hice en aquella generación de nuestras madres y de nuestros padres. Porque estas ciudades medias, hechas a escala humana, resulta fácil lograr esa síntesis viva de tradición y de apertura al futuro, que es el sueño de toda humanidad razonable y consciente. Ese concepto y ese ideal es el que humildemente puedo ofrecer un filósofo en este género tan raro del pregón de feria. Y quizá por eso, porque creo que en cierto modo Úbeda no ha dejado de ser un poco como yo la vi, me siento legitimado a invitaros, con la sobria disposición a la alegría que he mencionado, a que disfrutéis de esta feria 2023. Yo sé que no venís de sacar el agosto como mi padre y que no os preparáis para el otoñar. Yo sé que en buena medida la feria no es lo que fue para nosotros, el tiempo de asueto, el pequeño tiempo de asueto entre las tareas estacionales del campo, un tiempo entre la cosecha y la siembra. Pero sigue siendo, como toda fiesta, un alto en el rodar del tiempo y un momento en que la ciudad recupera su alegría comunal. Yo os convoco a que administréis esa alegría con pasión y con medida, y que os acordéis de los que nos fuimos. Y por eso, si os tomáis unos pinchos morunos en la cafetería Alaska, si brindáis con un chato de vino en la caseta del tío de la bota, si montáis en el látigo o se viajáis en la noria, si os entretenéis con una berenjena de vinagre, o si os acercáis a la tómbola que siempre toca, decidle de mi parte a todos ellos que algún día me tienen que pagar la feria que me deben. Gracias.
Señoras y señores, a continuación escucharemos el canto a Úbeda de Manuel Antonio Herrera Moya, a cargo de la agrupación musical ubetense.
Señoras y señores,